¿Alguna vez has imaginado caminar por un lugar donde cada piedra parece observar tus pasos, donde el viento sopla como un lamento y donde hasta la propia luz duda en entrar? Ese lugar es llamado, en las Escrituras, el Valle de la Sombra de la Muerte. Un camino sombrío, profundo, lleno de misterio y temor. No es solo una metáfora, sino una experiencia que ha atravesado siglos y se ha convertido en símbolo de la mayor prueba que un ser humano puede enfrentar. El Salmo 23, quizá el más conocido de toda la Biblia, habla de ese valle como parte inevitable de la jornada de la vida. Habla de miedo, pero también de confianza, de sombra, pero también de luz, de soledad, pero también de una presencia que nunca abandona. Y es en ese equilibrio entre tinieblas y esperanza donde se revela la verdadera belleza de este salmo. Hoy serás invitado a atravesar ese valle como si estuvieras allí. Sentirás el peso del silencio, el frío que desciende de las montañas, la incertidumbre de cada paso. Pero también descubrirás el consuelo del cayado que guía, la mesa preparada en el desierto y la promesa de habitar en la casa del Señor para siempre. Antes de iniciar esta travesía, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Así, no te pierdes ninguna de las próximas historias bíblicas para dormir, preparadas con todo cariño para arrullar tu noche. Ahora, recuéstate cómodamente, cierra los ojos, respira profundo. Permite que cada palabra de esta narrativa sea como una antorcha encendida en medio de la oscuridad, conduciéndote suavemente por el valle de la sombra de la muerte, hasta el descanso de la presencia eterna de Dios. El campo se extendía en silencio, teñido por el brillo suave de la tarde que se despedía. Colinas redondeadas guardaban el horizonte, y sobre ellas reposaba un velo dorado, como si el propio cielo hubiera derramado su bendición sobre la tierra. El rebaño caminaba con pasos acompasados, dispersándose en pequeños grupos que se movían como olas mansas sobre el pasto. En el centro se erguía la figura del pastor, sencillo en sus vestiduras, firme en sus gestos. Él era la presencia que mantenía unida la fragilidad de cada vida que lo seguía. Las ovejas no conocían el destino, no sabían si el camino terminaría en campos más verdes o en laderas sombrías. Sus ojos solo veían el presente, y aún así, sus corazones reposaban en tranquilidad, porque sabían que había un guía. El cayado que reposaba en su mano no era solo madera tallada, sino símbolo de dirección y defensa. A cada paso, transmitía seguridad, a cada pausa, ofrecía consuelo. El rebaño seguía porque confiaba, y esa confianza bastaba. El aire era ligero, perfumado por la hierba recién cortada, y el balido suave de algunas ovejas se mezclaba con el sonido de la brisa. El pastor caminaba sin prisa, atento a cada movimiento. Conocía a cada una por sus marcas, sabía cuál era más lenta, cuál se apartaba con frecuencia, cuál necesitaba mayor cuidado. Su mirada alcanzaba los rincones más distantes, donde las distraídas se perdían, y con un silbido discreto las traía de vuelta. Había autoridad en su presencia, pero también ternura. No era tirano, ni distante, era guardián. Al caer la tarde, condujo al rebaño hasta un claro cercano a un pequeño arroyo. El agua corría serena, reflejando los últimos colores del día. Allí, las ovejas encontraron descanso. Unas bebieron con avidez, otras simplemente se recostaron en la hierba, confiadas de que estaban seguras. El pastor se mantuvo de pie, observando. Mientras los animales reposaban, él permanecía en vigilia, atento a cualquier ruido en las laderas, a cualquier sombra que se moviera. Su presencia era la muralla invisible que separaba al rebaño del peligro. Había un ritmo casi sagrado en aquella escena. El sol se escondía lentamente, y las estrellas comenzaban a surgir una a una, como antorchas encendidas en el firmamento. El silencio de la noche se acercaba, pero ningún miedo se apoderaba de las ovejas. El pastor estaba allí, y eso era suficiente. El rebaño reposaba en paz porque sabía que, aun cuando la oscuridad se volviera completa, no estaría solo. En el corazón de aquel paisaje, reposaba el secreto del Salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. No era una promesa de ausencia de peligros, sino de presencia constante. No era garantía de caminos fáciles, sino de dirección segura. El valle aún vendría, la sombra aún se alzaría,
pero la confianza ya estaba afirmada. Antes de la travesía, había descanso. Antes de la prueba, había cuidado. Cuando la noche por fin descendió sobre las colinas, el rebaño se recogió. Las ovejas, recostadas sobre la hierba fría, respiraban al unísono, arrulladas por el ritmo de la creación. El pastor, sentado sobre una piedra cercana, mantenía el cayado en sus manos. Sus ojos, atentos y serenos, recorrían cada contorno del campo. Conocía el peso de la oscuridad y los peligros escondidos más allá del silencio, pero no temía. La vigilia era su vocación, y su presencia era el escudo invisible que sostenía el descanso del rebaño. En aquel instante, el mundo parecía dividido entre la fragilidad de las ovejas y la fuerza del pastor. El rebaño reposaba porque confiaba, el pastor velaba porque amaba, y así, bajo el manto estrellado de la noche, nacía la certeza que sostendría toda la travesía. El valle no sería atravesado en soledad, sino guiado por manos firmes que jamás abandonan. La noche había sido larga, pero tranquila. El pastor se mantuvo despierto, atento a los sonidos del valle, y ningún mal alcanzó al rebaño. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, las ovejas comenzaron a moverse, despertando del descanso silencioso. El campo se iluminaba lentamente, como si la creación fuese pintada nuevamente en cada amanecer. El rocío centelleaba sobre la hierba, formando pequeños cristales que reflejaban la luz naciente. A cada paso que daban, los cascos quebraban la fina capa de agua que cubría la tierra, produciendo un sonido discreto, casi musical. El pastor se levantó, firme, con el cayado en las manos. Sus ojos, que durante la noche permanecieron atentos al peligro, ahora se dirigían hacia la senda que se dibujaba adelante. El camino no era amplio ni invitador. Era estrecho, sinuoso, como si hubiese sido abierto solo por el peso de pasos antiguos que habían cruzado esas tierras. Era la vereda que llevaría al rebaño hacia adelante, un camino de justicia y disciplina, trazado no por casualidad, sino por la sabiduría del pastor. Las ovejas siguieron en fila, confiadas. Algunas caminaban más rápido, otras dudaban al poner los pies sobre las piedras sueltas, pero ninguna quedaba atrás. El pastor conocía la medida de cada una y mantenía el ritmo exacto para que todas permanecieran unidas. El camino se estrechaba entre colinas, donde la luz del sol apenas alcanzaba. Las sombras se alargaban, y el silencio del lugar parecía pesar sobre la tierra. Era como si cada curva guardara un secreto, y cada piedra fuera testigo de antiguas historias de miedo y valentía. El rebaño, aunque frágil, caminaba sin desesperación. La voz calma del pastor, emitiendo sonidos suaves de conducción, los mantenía alineados. No había prisa. La prisa no pertenecía a aquel que sabía hacia dónde iba. La vereda era estrecha, pero segura. No conducía a cualquier lugar, sino al destino preparado. Y en ese detalle residía el secreto. Las sendas de justicia no son atajos fáciles, sino caminos trazados con propósito. El sol ya estaba alto cuando llegaron a un tramo donde la senda pasaba junto a una ladera empinada. A la izquierda, piedras afiladas se erguían como murallas. A la derecha, un abismo profundo desaparecía en la oscuridad. Bastaría un paso en falso para que la vida se perdiera. Las ovejas temblaban ante la bajada abrupta, pero el pastor seguía adelante, firme, transmitiendo confianza. Su presencia era la garantía de que el camino, por más peligroso que pareciera, había sido escogido con sabiduría. En cada curva, el pastor golpeaba ligeramente el cayado en el suelo, marcando el ritmo de la jornada. El sonido resonaba entre las paredes rocosas, recordando al rebaño que no estaban solos. Era como si ese sonido repetitivo fuera una oración silenciosa, un recordatorio constante de que había orden en medio del caos, dirección en medio de la incertidumbre. Y así, paso a paso, la vereda que parecía aterradora se volvía soportable. El día avanzaba, y el calor del sol aumentaba. La tierra seca lanzaba partículas de polvo que se adherían al pelo de las ovejas. El camino exigía esfuerzo, y el cansancio comenzaba a pesar sobre algunas. El pastor, percibiendo la dificultad, reducía el paso. No dejaba que las fuertes corrieran solas,
ni que las débiles quedaran atrás. El rebaño solo avanzaba en la medida en que todas podían caminar juntas. La justicia del pastor estaba en su equidad, no favorecía a unas en detrimento de otras, sino que guiaba a todas en la misma medida. Al atravesar una pequeña curva, el silencio fue roto por el sonido distante del agua. El pastor guió a las ovejas hasta una fuente escondida entre las piedras. El agua corría fresca, formando un pequeño pozo cristalino. Las ovejas se acercaron, sedientas, y bebieron hasta saciarse. El pastor permaneció de pie, observando como guardián que vela mientras los otros se reponen. Allí, el rebaño recuperó fuerzas, y el camino, por más estrecho que fuese, se volvió menos arduo. Al dejar la fuente, retomaron la vereda. Ahora, el sol comenzaba a inclinarse nuevamente hacia el occidente. La luz dorada teñía las colinas, y la sombra del valle se volvía más evidente. El camino que se abría adelante ya no era solo estrecho, sino sombrío. El rebaño avanzaba en silencio, y hasta el viento parecía haberse detenido. El pastor, sin embargo, no dudaba. Sus ojos fijos en el horizonte y el cayado firme en su mano revelaban que conocía el trayecto y sabía hacia dónde conducía. Había una solemne tranquilidad en la escena. Las sendas de justicia no eran solo senderos de tierra y piedra, sino símbolos de confianza, de obediencia, de entrega. A cada paso, las ovejas aprendían que no caminaban hacia cualquier lugar, sino hacia el lugar correcto. El camino podía ser difícil, pero era el camino correcto. La sombra podía alargarse, pero no apagaba la presencia de aquel que guiaba. Al caer la tarde, cuando la luz del día comenzaba a disolverse en tonos de gris y azul, el pastor condujo al rebaño a una meseta elevada. Desde allí, se podía ver el valle que los aguardaba adelante, envuelto en sombras densas y profundidad aterradora. El contraste era evidente, detrás de ellos los campos iluminados, frente a ellos, la oscuridad que parecía tragarse la tierra. Aún así, el pastor permanecía sereno. El rebaño, cansado, se recostó nuevamente, y la noche los envolvió. Las estrellas surgieron en el firmamento, y la luna lanzó su claridad pálida sobre el camino que descendía hacia el valle. El silencio nocturno parecía más pesado allí, pero el pastor se mantenía vigilante. La vara y el cayado estaban en sus manos, y el rebaño reposaba en paz. Aun ante la sombra que se acercaba, había consuelo. El pastor conocía cada curva de la vereda, cada piedra suelta, cada amenaza oculta. Las ovejas no lo sabían, pero estaban seguras, porque eran conducidas, no solo por pasos humanos, sino por la mano invisible que inspiraba cada gesto del pastor. El valle aún aguardaba, pero la lección ya estaba grabada. No importaba cuán estrecho fuese el camino, ni cuán amenazadora fuese la sombra que se acercaba. Lo que sostenía no era la anchura de la senda, sino la fidelidad de quien guiaba. Y bajo el brillo silencioso de las estrellas, las sendas de justicia se volvieron testigos de que la vida, conducida por el pastor, nunca se pierde, incluso cuando la noche cae. El día amaneció con un silencio diferente. El sol, aunque presente, no iluminaba con la misma intensidad de los días anteriores. Una niebla densa cubría las laderas, transformando el paisaje en un escenario de penumbra. La claridad que llegaba hasta el rebaño era fría, difusa, como si la propia luz hubiera perdido su fuerza al atravesar el velo de la mañana. El pastor se levantó temprano, reuniendo a las ovejas con su llamado habitual. Había firmeza en su voz, pero también suavidad, como quien sabe que la jornada de aquel día exigiría más valentía que antes. El camino delante de ellos se hundía en un valle estrecho, rodeado de paredones de roca que se elevaban como murallas. El paso, casi oculto por la niebla, parecía un túnel abierto por la misma tierra. No había manera de evitar el trayecto. Era necesario atravesarlo para continuar. Las ovejas vacilaron, sintiendo el peso invisible de la sombra que se alzaba ante ellas. Sus ojos reflejaban la incertidumbre, y los pasos se volvían más lentos. Aún así, una a una, obedecieron a la conducción firme del pastor. La primera sombra cayó sobre el rebaño en cuanto los muros del valle los rodearon por completo. El sol, ahora oculto, dejó de calentar, y el aire se volvió pesado y húmedo. El sonido de los propios pasos resonaba entre las piedras,
multiplicándose en ecos que recordaban voces lejanas. El viento no entraba allí dentro, solo un silencio denso, roto de vez en cuando por el sonido de guijarros que rodaban ladera abajo. Era como caminar en el interior de un gran sepulcro, donde hasta la respiración parecía cargada de temor. El pastor, sin embargo, no mostraba inquietud. Sus ojos, acostumbrados a las sombras, sabían distinguir los detalles invisibles para los ojos de las ovejas. Cada paso suyo era seguro, cada golpe del cayado en el suelo era un recordatorio de que el camino, por más sombrío que fuera, seguía siendo guiado por manos firmes. Las ovejas, aunque temerosas, encontraban valor al seguir su liderazgo. El miedo aún estaba presente, pero era vencido por la confianza silenciosa que la presencia del pastor inspiraba. A medida que avanzaban, el valle se volvía más estrecho. Las rocas se cerraban sobre ellos, y el cielo casi desaparecía por encima de sus cabezas. La claridad disminuía, y la sombra se hacía casi absoluta. Algunas ovejas se estremecieron al oír sonidos desconocidos provenientes de las grietas de las piedras, como si ojos invisibles las observaran. El pastor, percibiendo la inquietud, levantaba el cayado y golpeaba contra la roca, haciendo resonar un sonido firme y profundo. Era un gesto simple, pero que devolvía al rebaño la sensación de que no estaban desprotegidos. El tiempo parecía más lento dentro del valle. Cada paso era medido, cada curva parecía igual a la anterior. El rebaño comenzaba a fatigarse, no solo por la caminata, sino por la tensión que el ambiente traía. El aire enrarecido, el silencio opresor y la oscuridad constante pesaban sobre sus cuerpos frágiles. Aún así, ninguna se dispersaba. Todas permanecían cerca unas de otras, como si la unión fuese la única forma de soportar el peso de la sombra. En cierto momento, un ruido fuerte resonó por las laderas. Una piedra rodó y se hizo pedazos en medio del silencio, haciendo que algunas ovejas se asustaran. Pero el pastor permaneció firme, levantando el cayado en un gesto de autoridad. Su postura transmitía calma, como si hasta las fuerzas ocultas del valle respetaran su presencia. Poco a poco, el rebaño volvió a tranquilizarse, y la caminata prosiguió. Las paredes del valle empezaban a abrirse en pequeñas grietas por donde la claridad tímida del sol conseguía entrar. La luz, aunque débil, rompía un poco la densidad de la sombra. Era suficiente para mostrar que el camino no terminaba allí, que había una salida adelante. El pastor, atento a cada detalle, guiaba al rebaño hacia ese resplandor lejano, conduciéndolo con paciencia y constancia. Sin embargo, la sombra dejaba su marca. El silencio profundo, el frío que se infiltraba en los huesos y la sensación de estar rodeado por todos lados permanecían en el corazón del rebaño. Pero junto al temor, había también aprendizaje. La presencia del pastor era más nítida en la sombra de lo que había sido en la luz. En los campos verdes y en las aguas tranquilas, su figura era recuerdo de cuidado, pero en el valle sombrío, su presencia se convertía en la única ancla, el único consuelo, la única certeza. Cuando por fin salieron de la parte más estrecha, las ovejas encontraron un espacio un poco más amplio, donde la luz se derramaba nuevamente. El aire se volvió menos pesado, y el sonido del agua corriente podía oírse a lo lejos. El rebaño respiró aliviado, y aun sin palabras, el ambiente parecía celebrar la travesía de la primera sombra. El pastor permaneció de pie, observando las colinas alrededor. Sabía que el valle aún no había terminado. Las sombras aún volverían a alzarse, pero cada etapa atravesada fortalecía al rebaño, enseñándole que la confianza no depende de la claridad del día, sino de la fidelidad del guía. Al caer la tarde, el rebaño encontró reposo en una pequeña llanura dentro del propio valle. La hierba, alimentada por el rocío constante, era verde y suave. Allí, las ovejas se recostaron nuevamente, saciadas por el agua fresca que corría en un hilo cercano. El pastor se sentó sobre una piedra, con el cayado apoyado en las rodillas, y mantuvo los ojos fijos en las laderas. La sombra ya no era amenaza, sino recuerdo de que incluso en el lugar más oscuro había un paso, y de que incluso en el ambiente más hostil había cuidado. El amanecer trajo consigo una claridad pálida, filtrada por las altas laderas que rodeaban al rebaño.
El valle se abría en un corredor estrecho, y a medida que la luz avanzaba lentamente, revelaba la imponencia de las montañas. Ellas se erguían como centinelas antiguos, inmensas paredes de piedra que tocaban el cielo. El rebaño retomó la caminata, y cada paso era acompañado por el eco de sus propios movimientos, multiplicados por las rocas en un sonido grave que llenaba todo el espacio. No había viento, no había pájaros, solo el silencio denso que caía sobre todos como un manto invisible. El pastor caminaba al frente, firme y silencioso, guiando a los animales con gestos sutiles. Su figura parecía aún más pequeña frente a la inmensidad del paisaje, pero era exactamente eso lo que hacía tan significativa su presencia. Entre paredes tan altas y abrumadoras, el rebaño podía fácilmente sentirse perdido, reducido a la fragilidad de la propia existencia. Sin embargo, cada paso del pastor revelaba dirección, como una línea clara trazada en medio del gris inquebrantable de la piedra. Las montañas guardaban un silencio absoluto, un silencio que no era solo ausencia de sonido, sino una presencia casi palpable. Era como si el mundo hubiera sido suspendido, como si cada piedra, cada grieta, cada sombra observara la pequeña procesión que avanzaba lentamente a su base. El rebaño caminaba de manera contenida, como si temiera perturbar el orden de aquel lugar. Incluso el sonido de los cascos parecía más ligero, como si hasta el suelo exigiera reverencia. El aire era frío, cortante, descendiendo desde las alturas en corrientes invisibles. La respiración de las ovejas se condensaba en pequeñas nubes blancas que se disipaban en el espacio. El sol intentaba penetrar entre las murallas, pero sus rayos llegaban fragmentados, proyectando haces de luz que iluminaban solo puntos aislados del camino. El contraste entre luz y sombra hacía el ambiente aún más solemne, como si cada rayo que atravesaba el abismo fuese un recordatorio de que, incluso en las alturas silenciosas, había presencia divina. Las horas pasaban lentamente. El rebaño caminaba en fila estrecha, bordeando tramos de piedras sueltas y grietas que se abrían en el suelo. El pastor mantenía el ritmo constante, atento a cada detalle. Su cayado tocaba el suelo de tanto en tanto, no solo para conducir, sino para marcar el compás de la jornada. Era un gesto repetitivo, pero cargado de significado, pues cada golpe era un recordatorio de orden en medio del silencio absoluto. Las montañas inmensas e inmóviles transmitían una sensación de eternidad. Nada allí parecía estar sujeto al tiempo. Las rocas llevaban marcas antiguas, como cicatrices que hablaban de eras pasadas, de fuerzas que moldearon el mundo mucho antes de que cualquier vida caminara sobre él. Frente a ellas, el rebaño era solo polvo, y el pastor, apenas un viajero momentáneo. Aún así, en aquella pequeñez había algo grandioso. La travesía se convertía en un acto de fe, de continuidad, de resistencia frente a lo que parecía eterno e inquebrantable. El silencio de las montañas era tan profundo que cada pequeño ruido se volvía un acontecimiento. Una piedra que se soltaba y rodaba ladera abajo resonaba como un trueno distante. El balido aislado de una oveja rompía el aire como un canto tímido frente a la inmensidad. Incluso el sonido del agua que corría en grietas invisibles sonaba como melodía sagrada. Era como si la propia creación, aun en silencio, conservara la música oculta de su creador. El camino continuaba estrechándose, y las sombras de las montañas crecían a medida que el sol ascendía. Las ovejas, aunque cansadas, se mantenían cercanas, como si el instinto colectivo les recordara que juntas eran más fuertes frente a aquel ambiente abrumador. El pastor seguía atento, mirando hacia adelante, hacia arriba y hacia los lados, como si estuviera en constante diálogo silencioso con las mismas piedras. Su serenidad parecía desafiar la rigidez del escenario, y eso sostenía al rebaño. Al mediodía, el grupo llegó a una meseta estrecha, donde el valle se abría en un claro suspendido. Allí el silencio se volvía aún más intenso, pues no había movimiento alguno. Ningún animal salvaje, ningún sonido de viento, solo la inmovilidad absoluta. El rebaño se detuvo a descansar, recostándose sobre la escasa hierba que crecía entre las piedras. El pastor permaneció de pie, observando la vastedad que se desplegaba abajo.
Desde las alturas se podía ver el trazo del valle, serpenteando como un río de sombras que desaparecía en el horizonte. Era al mismo tiempo bello y aterrador, como si el mundo estuviera dividido entre la grandeza inmutable y la fragilidad pasajera. Por la tarde, cuando retomaron la jornada, el sol ya descendía hacia el occidente, proyectando largas sombras que se extendían sobre el camino. La claridad se hacía más escasa y el frío se volvía más intenso. El rebaño caminaba lentamente, como si cada paso estuviera medido por la misma montaña. El pastor continuaba firme, conduciendo con paciencia, sabiendo que aquella travesía no se medía en prisa, sino en resistencia. Cuando la noche finalmente cayó, el rebaño encontró refugio en una cavidad entre las rocas. El pastor los reunió en el espacio estrecho, protegiéndolos del viento cortante que soplaba desde las alturas. El silencio, incluso en la oscuridad, permanecía inalterado. No había gritos, ni lamentos, solo la quietud profunda que lo envolvía todo. El rebaño se durmió lentamente, arrullado por la sensación de seguridad que emanaba de la cercanía del pastor. El silencio de las montañas, tan imponente, no era solo vacío, era un silencio lleno de significado, un silencio que revelaba la pequeñez del hombre frente a la creación, pero también la grandeza de la presencia que sostenía cada paso. En el corazón de aquel escenario solemne, el rebaño aprendió que la paz no se encuentra en la ausencia de peligro, sino en la confianza que atraviesa hasta los lugares más silenciosos e inmóviles de la tierra. El amanecer trajo consigo una claridad fría, y la bruma que flotaba sobre el valle parecía resistir al tímido toque del sol. Las montañas aún se erguían inmensas, y ahora el camino se volvía más estrecho, flanqueado por laderas abruptas que descendían hacia abismos profundos. El rebaño, antes solo cansado, ahora comenzaba a sentir el peso del miedo. No había senderos anchos ni espacios de descanso. Solo una vereda fina que se curvaba sobre precipicios donde la caída parecía no tener fin. Las piedras sueltas bajo los cascos hacían resonar ruidos agudos, como si anunciaran la fragilidad de cada paso. El sonido de fragmentos rodando ladera abajo desaparecía en el vacío, engullido por un silencio opresor que parecía crecer a medida que la altura se hacía mayor. En cada curva, la sensación de peligro aumentaba, y hasta el viento, que soplaba con violencia, traía consigo la advertencia de que la vida allí dependía de firmeza y equilibrio. El pastor caminaba al frente, conduciendo al rebaño con precisión. Su figura permanecía estable, incluso cuando el terreno se volvía traicionero. El cayado, firme en su mano, era más que un instrumento, era la extensión de la seguridad que transmitía. Cuando una oveja dudaba ante una curva estrecha, él la animaba con un toque ligero. Cuando otra se acercaba demasiado al borde, él la guiaba de regreso con firmeza. Cada gesto era calculado, cada mirada atenta, como si llevara en sí la responsabilidad de sostener la vida de todas en aquel lugar hostil. Los abismos se abrían a la derecha, revelando el vacío profundo. Las sombras que subían de las grietas parecían vivas, respirando el miedo que flotaba en el aire. Las ovejas temblaban, algunas se detenían de repente, incapaces de dar el siguiente paso. El pastor no se irritaba con la demora. Sabía que el valle no se atravesaba por la fuerza de la prisa, sino por la paciencia de la confianza. Con calma, esperaba, tocaba suavemente el lomo de las más frágiles, hasta que retomaban el movimiento. Había momentos en que el silencio absoluto era roto solo por el sonido de piedras cayendo en el abismo. El ruido se prolongaba hasta desaparecer en el vacío, recordando que cualquier descuido podía significar el fin. Pero el rebaño seguía, no por su propio valor, sino porque había un guía que conocía cada detalle del camino. La confianza no borraba el miedo, pero lo transformaba en fuerza para seguir adelante. El sol avanzaba lentamente, y la claridad hacía los abismos aún más visibles. La profundidad asustaba, y el corazón de las ovejas parecía acelerarse con cada mirada hacia abajo. El pastor mantenía la vista fija adelante, ignorando el vacío, como si no existiera. Su postura revelaba que lo importante no era la amenaza al borde del sendero, sino la dirección del siguiente paso. El rebaño, al percibirlo, se concentraba en seguir sus movimientos,
olvidando por momentos el terror de las alturas. A media mañana, llegaron a un tramo aún más estrecho, donde la senda apenas permitía el paso de un animal a la vez. A la izquierda, la roca cerraba el camino como una pared infranqueable. A la derecha, el abismo se abría en caída libre. La sombra de las montañas ocultaba la profundidad, haciendo el vacío aún más aterrador. Las ovejas vacilaron, y algunas se echaron al suelo, incapaces de avanzar. El pastor levantó el cayado, y su sombra se proyectó sobre la senda. No había palabras audibles, pero su presencia firme parecía hablar más alto que cualquier sonido. Se inclinó, levantó con cuidado a la oveja más débil, y la hizo avanzar. Una a una, las condujo por el paso estrecho, manteniéndose siempre en el borde, como si su propio cuerpo fuese la barrera que separaba al rebaño de la caída. El camino era arduo, pero ninguno de ellos se perdió. Cuando finalmente atravesaron la parte más peligrosa, encontraron un pequeño ensanchamiento en la senda. Allí, pudieron detenerse para respirar. El aire era enrarecido, y el silencio del lugar hacía resonar el sonido de la propia vida, corazones acelerados, respiraciones agitadas, el leve roce de la lana sacudida por el viento. El pastor permanecía de pie, mirando hacia atrás, asegurándose de que ninguna hubiera quedado rezagada. Su mirada, entonces, se volvió hacia el horizonte. Aún quedaba mucho por recorrer, pero cada obstáculo vencido era prueba de que el camino podía ser atravesado. El rebaño, todavía tembloroso, se recostó por un momento. El pastor, sin embargo, no se sentó. Permaneció de pie, atento a las laderas y al abismo. Su silencio transmitía más seguridad que cualquier palabra podría transmitir. Era como si dijera, sin hablar, no caerán, porque yo estoy aquí. Por la tarde, retomaron la jornada. El sol ya se inclinaba hacia el occidente, proyectando sombras más largas sobre el valle. El abismo ahora parecía más oscuro, como si ocultara secretos que jamás deberían ser revelados. Las ovejas seguían unidas, casi pegadas unas a otras, buscando protección en la cercanía. El pastor mantenía el cayado erguido, tocando el suelo a intervalos regulares. Cada golpe era como un compás que guiaba el corazón del rebaño, recordándoles que había orden incluso en el camino estrecho. El viento volvió a soplar con fuerza, haciendo que la senda se volviera aún más peligrosa. Polvo y fragmentos de piedra se desprendían de la ladera, cayendo al vacío. El pastor afirmaba los pies, inclinaba el cuerpo contra la ráfaga y mantenía al rebaño cerca, conduciéndolo con paciencia. En cada curva superada, el miedo disminuía un poco y la confianza crecía, no porque el peligro dejara de existir, sino porque la presencia que los guiaba se mostraba más grande que la amenaza. Cuando llegó la noche, el rebaño encontró refugio en una cavidad segura, protegida del viento y alejada del borde del abismo. El pastor condujo a cada uno hacia adentro y permaneció en la entrada, vigilando. El cielo estrellado se extendía arriba, pero abajo, en el fondo oscuro del valle, no había nada más que silencio y sombra. El contraste era inmenso. Arriba, la promesa de la luz, abajo el misterio del vacío, y entre ambos reposaba el rebaño, guardado por la presencia que jamás falla. El miedo a los abismos no había desaparecido, pero se había transformado en aprendizaje. Las ovejas comprendieron que la travesía no era posible por su propia fuerza, sino por la fidelidad de aquel que las guiaba. Cada paso dado al borde del precipicio se había convertido en testimonio de que incluso, frente al vacío más amenazador, había un camino seguro, siempre que el pastor estuviera presente. La madrugada avanzaba en silencio cuando el pastor se levantó una vez más. El cielo aún estaba salpicado de estrellas, y la luna, ya declinando, lanzaba su luz plateada sobre el valle. El rebaño, protegido durante la noche en una cavidad entre las rocas, comenzaba a despertar lentamente. Los ojos atentos del pastor no descansaban. Él sabía que la jornada continuaría por caminos estrechos e inciertos, donde cada detalle podía significar seguridad o caída. En sus manos, dos instrumentos permanecían firmes, la vara y el cayado. La vara era corta, robusta, hecha para la defensa. Un pedazo de madera trabajado por las manos del pastor hasta convertirse en extensión de su propia fuerza. Con ella, alejaba a los depredadores,
mantenía al rebaño protegido de ataques ocultos. En cambio, el cayado era largo, curvado en su extremo, hecho no para herir, sino para guiar. Servía para tocar a las ovejas, corregirlas en su andar, rescatarlas cuando resbalaban hacia el peligro. Uno representaba autoridad y protección, el otro disciplina y cuidado. Juntos, formaban la imagen perfecta del cuidado absoluto. Mientras conducía al rebaño por el valle, el pastor usaba ambos con destreza. Una oveja que se acercaba demasiado al borde era traída de vuelta con el toque suave del cayado. Otra, asustada por algún sonido distante, recibía el consuelo de la vara erguida contra el vacío. Era un equilibrio misterioso, firmeza y ternura, disciplina y consuelo, protección y dirección. Y el rebaño comprendía sin palabras que estaba seguro. La vereda que seguían aquella mañana era traicionera. Rocas sueltas se desprendían fácilmente, y el suelo húmedo por la neblina volvía los pasos más inciertos. El pastor caminaba al frente, probando el camino con el cayado antes de que el rebaño avanzara. Cada golpe en la tierra resonaba como un recordatorio de que no estaban entregados al azar. Cuando un sonido extraño surgió a lo lejos, quizás el aullido de un animal escondido, el pastor levantó la vara y la postura de su figura, firme contra el horizonte, bastó para que el rebaño recuperara la calma. El día avanzaba lentamente y la senda se estrechaba aún más. Las ovejas, sensibles al menor cambio, mostraban inquietud. Algunas intentaban apartarse, otras se comprimían en el centro, como si buscaran seguridad unas en otras. El pastor entonces usaba el cayado con paciencia, tocando los flancos de cada una, conduciéndolas de vuelta al orden. No había dureza en sus gestos, pero tampoco había vacilación. El equilibrio era perfecto. Ninguna oveja quedaba olvidada, ninguna seguía sola, ninguna se perdía. El sol se alzó, y con él, la sombra de las montañas se disolvió parcialmente. El calor trajo cansancio, y el rebaño necesitó detenerse en un tramo donde la hierba crecía en pequeños matojos entre las piedras. Mientras las ovejas reposaban, el pastor permanecía alerta, la vara apoyada en la cintura y el cayado descansando en el hombro. El contraste de sus instrumentos mostraba la dualidad de su cuidado, al mismo tiempo guerrero y guardián, guía y compañero. Por la tarde, reanudaron la caminata, y el valle se volvía más oscuro a medida que las laderas se acercaban nuevamente. La sensación de sombra regresaba, trayendo consigo el peso de la incertidumbre. El rebaño, ya cansado, comenzó a dispersarse en movimientos vacilantes. Fue entonces cuando el pastor mostró nuevamente el poder de sus instrumentos. La vara, erguida contra la oscuridad, mantenía alejadas las amenazas invisibles. El cayado, curvado en su punta, traía de vuelta a las que se desviaban. Con cada gesto, el miedo disminuía. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque el cuidado se hacía visible. El valle resonaba con sonidos extraños. El viento soplaba entre las grietas de las rocas, produciendo lamentos que recordaban voces humanas. Las ovejas se estremecían, pero el pastor permanecía inmóvil, la vara firme en su mano. El rebaño encontraba paz, no en el silencio del ambiente, sino en la postura de quien las guardaba. La vara no era solo defensa, era señal visible de que el mal no tendría dominio. A medida que la noche se acercaba, el camino llevaba al rebaño a una llanura estrecha, donde podían descansar. El pastor reunió a todos en círculo, y allí permaneció de pie, la vara descansando sobre el suelo y el cayado seguro en su mano. El rebaño, exhausto, se recostó. La luna, ahora más brillante, iluminaba la escena con claridad suave. El cayado proyectaba su sombra curva sobre la hierba, recordando el arco de una protección constante. La vara reflejaba la luz pálida como si fuera espada oculta, lista para ser usada en defensa. El descanso de aquella noche fue profundo. Las ovejas dormían confiadas, y cada respiración era ligera, tranquila, porque sabían que nada las alcanzaría, sin antes enfrentar la fuerza del pastor. El silencio del valle, antes amenazador, se transformaba en canción de paz. Y en el corazón de la oscuridad,
Dos certezas permanecían erguidas como columnas invisibles, la vara que protege y el cayado que guía. Cuando la madrugada volvió a nacer, el rebaño se levantó renovado. Las sombras aún estaban presentes, los abismos aún rodeaban el camino, pero el miedo había perdido su fuerza. Lo que quedaba era la confianza, alimentada por el recuerdo de la vara y el cayado, un símbolo de que la vida, aunque atravesada por valles sombríos, es guardada por manos firmes y cuidadosas. Después de días atravesando laderas áridas y valles sofocados por la sombra, el rebaño avanzaba exhausto. El polvo impregnaba la lana, y la sed se volvía cada vez más intensa. El aire seco hacía que el corazón latiera acelerado, y cada paso parecía más pesado que el anterior. El camino, aunque aún seguro bajo los ojos del pastor, cobraba de cada oveja su resistencia. Los abismos habían quedado atrás, pero el miedo había dejado marcas. Ahora era el cansancio lo que dominaba, el peso silencioso de la caminata que no terminaba. El pastor, atento al ritmo del rebaño, los conducía con calma. Conocía cada curva del valle y sabía que pronto encontrarían descanso. El silencio de las montañas comenzaba a ceder, y el sonido distante del agua brotaba en el aire como promesa. Un murmullo suave se infiltraba entre las rocas, creciendo a cada paso. Las ovejas levantaban la cabeza, movidas por un instinto profundo que reconocía el llamado de la vida. La senda estrecha se abrió lentamente, revelando un prado escondido entre las laderas, un refugio inesperado en el corazón de la sombra. Allí corría un arroyo cristalino. El agua deslizaba mansa, formando pequeñas curvas sobre piedras lisas, reflejando la claridad pálida del sol que lograba atravesar las grietas del valle. Era un sonido diferente de todos los que el rebaño había escuchado hasta entonces. No había amenaza en su rumor, no había dureza en su curso, solo suavidad. Era como si la tierra, aún marcada por la sombra, ofreciera consuelo. Las ovejas corrieron, rompiendo el ritmo lento de la caminata. Se apresuraron hasta la orilla y se inclinaron para beber. El sonido de los sorbos, apresurados al inicio, fue haciéndose acompasado, hasta que la sed se dio lugar a la saciedad. El pastor permaneció de pie, observando en silencio. La escena ante él era simple, pero cargada de significado. Aguas tranquilas no eran solo descanso físico, sino símbolo de la fidelidad constante. Incluso en el valle de la muerte, había lugar para la vida. Incluso entre abismos y sombras, existía fuente de refrigerio. Mientras el rebaño bebía, la atmósfera alrededor parecía cambiar. El sonido del arroyo se mezclaba con el susurro de la hierba que crecía en matojos alrededor. El aire antes pesado, se volvía ligero, casi perfumado. El viento soplaba suavemente, trayendo frescor sobre los cuerpos cansados. El pastor se inclinó, sumergió la mano en el agua fría y dejó que escurriera entre sus dedos. Era un gesto silencioso de gratitud, un reconocimiento de que incluso en el camino más oscuro, había dones ocultos preparados por el Creador. Las horas pasaron despacio. Las ovejas se recostaron a la sombra de pequeños árboles que crecían en las orillas, permitiendo que el descanso fuera completo. El sonido continuo del agua era como un cántico arrullando al rebaño. El miedo a los abismos parecía lejano, disuelto por el refrigerio de aquel momento. La paz reinaba sobre todos, no porque el valle hubiera terminado, sino porque el pastor sabía dónde conducir. A medida que avanzaba la tarde, el pastor se mantenía vigilante. La vara descansaba al alcance de su mano, y el cayado permanecía firme a su lado. Aún así, sus ojos, atentos a las laderas, se suavizaban al ver al rebaño tranquilo. Aquella imagen era el reflejo de lo que siempre buscaba, no solo conducir por el camino, sino proporcionar descanso en medio de la travesía. Pues un corazón cansado, incluso cuando está rodeado por la sombra, puede reencontrar vida si hay aguas tranquilas en el recorrido. Cuando el sol comenzó a declinar, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos, el rebaño ya estaba renovado. La lana, antes polvorienta, ahora brillaba a la luz suave. Los ojos, antes turbios por la sed, volvían a ser claros. Había un vigor silencioso en los movimientos. El pastor entonces los reunió, llamándolos de vuelta a la senda. El arroyo quedaba atrás,
pero su recuerdo permanecería. Cada oveja llevaba consigo la memoria del descanso encontrado, de la paz recibida, de la vida restaurada en medio del valle. La noche cayó lentamente, cubriendo el prado con un manto azul oscuro. El sonido del agua continuaba resonando, incluso a la distancia, acompañando al rebaño como una canción que no se apagaba. Las estrellas surgieron, y la luna se reflejó en las pequeñas ondas del arroyo, despidiéndose del rebaño que seguía adelante. Y así, la travesía continuaba, pero ahora el corazón de cada oveja estaba más ligero, pues habían aprendido que incluso en el valle de sombra de muerte, hay fuentes escondidas, hay aguas tranquilas que restauran el alma. El descanso de aquella noche fue más profundo. Recostadas sobre la hierba, las ovejas respiraban al unísono, arrulladas no solo por la vigilia del pastor, sino por el recuerdo de la paz encontrada en las orillas del arroyo. El valle aún no había terminado, pero la certeza se volvía cada vez más clara. La sombra no es absoluta. Siempre hay un claro, siempre hay un refrigerio, siempre hay un pastor que conduce a los lugares de descanso. El rebaño se había reanimado con el descanso junto a las aguas, pero la travesía aún no había llegado a su fin. El valle permanecía al frente, con sus sombras largas y su silencio profundo. El pastor se levantó temprano, mientras el rocío aún cubría la hierba, y reunió a sus ovejas una vez más. El sonido de su llamado era suficiente para que todas se acercaran, confiadas. Con pasos tranquilos, retomó la conducción, sabiendo que nuevas pruebas aguardaban. La senda avanzaba entre peñascos, y la claridad del sol apenas lograba penetrar allí dentro. Las sombras se extendían, formando siluetas que recordaban figuras amenazantes. El viento soplaba en remolinos, trayendo consigo el eco distante de aullidos y ruidos. El rebaño se encogió, sintiendo el peso del ambiente. La sensación de amenaza crecía, como si ojos invisibles estuvieran escondidos entre las piedras, observando cada paso. Aún así, el pastor caminaba adelante, firme, conduciéndolos hasta una abertura que se revelaba en el corazón del valle. Allí, de manera inesperada, el escenario cambió. El espacio antes sofocado por las laderas se abrió en un claro amplio. El suelo, antes árido, estaba cubierto de hierba verde. Flores brotaban en medio de las piedras, y en el centro, una mesa de piedra se erguía como si hubiese sido preparada por el mismo Creador. Sobre ella, frutas, granos y cántaros de agua estaban dispuestos en abundancia. Era un banquete inesperado, ofrecido en medio de la hostilidad del valle. El rebaño avanzó vacilante, como si no pudiera creer lo que veía. Los cascos tocaron la hierba blanda, y el hambre, que ya los acompañaba, se hizo sentir aún más fuerte. El pastor permaneció de pie, observando. Había un misterio en aquella escena. En el corazón de la oscuridad, donde la amenaza parecía mayor, había abundancia. En la tierra marcada por sombras, había alimento. La mesa no era fruto del azar, sino de la providencia. Era el recordatorio silencioso de que incluso en el lugar más hostil, hay cuidado que trasciende la lógica humana. Las ovejas se acercaron a la mesa natural y comenzaron a alimentarse. Mordían la hierba fresca, probaban del agua que brotaba en pequeñas fuentes escondidas, encontrando saciedad. Sus cuerpos, antes tensos, ahora se relajaban. El miedo daba espacio a la gratitud. El pastor se mantenía en vigilancia. Sus ojos recorrían los bordes del claro, atentos a cualquier movimiento. Los enemigos podían estar escondidos, listos para atacar, pero allí, en aquel espacio preparado, ninguna amenaza tenía poder. La mesa había sido puesta delante de ellos, y la abundancia era un testimonio vivo de que la sombra no podía apagar la generosidad del pastor. El sol, filtrado por las aberturas en lo alto de las montañas, iluminaba la mesa en haces dorados. Era como si el cielo confirmara la santidad de aquel momento. El rebaño, alimentado y protegido, reposaba. Ninguna mano enemiga los alcanzaba. Ningún depredador los asustaba. La presencia del pastor, unida al cuidado invisible del Creador, transformaba el valle en lugar de banquete. El tiempo pasó despacio, como si el mundo entero se hubiera detenido para permitir aquel descanso.
Las ovejas se recostaron alrededor de la mesa, algunas en silencio, otras rumiando tranquilamente. El pastor, de pie junto a la mesa, observaba en silencio, sabiendo que aquella abundancia no era solo provisión para el cuerpo, sino también señal para el alma. Era la confirmación de que la travesía no estaría marcada solo por peligro y sombra, sino también por momentos de gracia y consuelo. A medida que la tarde se acercaba, el banquete permanecía. Ninguna escasez se revelaba. Los alimentos no disminuían, el agua no cesaba de brotar, la hierba no se marchitaba. Era como si la misma tierra hubiera sido ordenada a sostener al rebaño. Las ovejas se levantaban renovadas, listas para seguir adelante. El pastor, entonces, levantó el cayado y las reunió una vez más. La mesa, aunque permanecía atrás, dejaría su huella para siempre. El recuerdo de la abundancia en medio de la sombra sería como alimento guardado en el corazón, suficiente para sostener en los próximos pasos. Al caer la noche, las estrellas surgieron sobre el claro, y la luna iluminó la mesa silenciosa. El rebaño ya estaba en movimiento nuevamente, pero el eco de aquel lugar permanecía en cada uno. El valle no era solo amenaza, era también el escenario donde la providencia se manifestaba, donde la presencia del pastor se unía al cuidado invisible de Dios, transformando el miedo en gratitud. El rebaño avanzaba, y la mesa quedaba atrás, pero el consuelo permanecía dentro de ellos. A cada paso, la certeza se renovaba, aunque enemigos rodearan, aunque sombras intentaran sofocar, siempre habría una mesa preparada, siempre habría sustento en medio de la oscuridad. El valle no era solo lugar de prueba, era también lugar de milagros. La travesía seguía en medio del valle, pero el rebaño ya no caminaba con el mismo peso de los días anteriores. El banquete encontrado en el corazón de la sombra había dejado un rastro de vigor y esperanza. Los cuerpos estaban más ligeros, los ojos más vivos, y hasta los pasos resonaban con menos vacilación sobre las piedras del camino. El pastor, atento, los conducía con la misma firmeza de siempre, pero ahora había un brillo suave en su expresión. Sabía que cada etapa vencida no era solo supervivencia, sino transformación. A lo largo de la tarde, el valle comenzó a cambiar de aspecto. La oscuridad permanecía, pero entre las grietas de la roca surgían pequeñas flores, resistentes y discretas, que se abrían incluso donde la luz casi no llegaba. Era como si la vida insistiera en florecer en medio de la dureza del paisaje. El rebaño se acercaba a una antigua construcción de piedra, medio oculta por la vegetación que crecía sobre las paredes gastadas por el tiempo. No era refugio humano, pero parecía un altar erigido en algún tiempo distante, un testimonio olvidado de fe y devoción. El pastor condujo a las ovejas hasta allí. En el centro de la estructura, una pequeña vasija reposaba sobre la piedra lisa, como si hubiera sido guardada solo para aquel momento. Dentro de ella había aceite. El aroma que se desprendía al ser tocado era intenso y suave, una mezcla de hierbas y resinas que despertaba memoria y consuelo. El pastor sumergió los dedos en el aceite y una a una ungió a los animales. El gesto era simple, pero cargado de profundidad. Cada frente marcada era señal de consagración, de cuidado, de pertenencia. Las ovejas, al sentir el aceite escurrirse sobre la cabeza, permanecían inmóviles, como si percibieran el valor de aquel gesto. El perfume se esparcía por el aire, penetrando en las fibras de la lana y transformando el ambiente. Aquel valle sombrío, que antes resonaba solo con silencio y miedo, ahora estaba impregnado por el aroma de la unción. Era el testimonio invisible de que no solo estaban pasando por allí, sino siendo transformadas en el proceso. El aceite no era solo símbolo de honra, era también señal de sanidad. El pastor lo aplicaba con cuidado sobre las heridas, sobre rasguños abiertos por las piedras, sobre marcas dejadas por la dura caminata. Donde la piel estaba lastimada, el aceite traía alivio. Donde había dolor, él esparcía consuelo. Cada toque era íntimo, como si dijera sin palabras: veo tus heridas, cuido lo que fue quebrado, restaura lo que se perdió. A medida que el aceite escurría, una paz profunda se apoderaba del rebaño. No era solo el cuerpo el que recibía descanso, sino también el corazón.
porque ser ungido era más que ser sanado, era ser recordado de que cada vida tenía valor, de que cada una era elegida y cuidada individualmente. En el silencio del valle, la unción hablaba más fuerte que 1000 palabras, incluso en medio de la sombra, había dignidad, había promesa, había identidad restaurada. El pastor también pasó el aceite sobre su propia cabeza. Su frente brilló bajo la luz tenue que atravesaba las montañas. La unción no era solo para los que seguían, sino también para aquel que guiaba. El gesto revelaba que el cuidado provenía de una fuente mayor que él mismo. Su fuerza no nacía solo de la disciplina o de la vigilancia, sino del vínculo con el Eterno, que lo sustentaba en cada paso. El atardecer llegó, y la claridad dorada se mezcló con el aroma del aceite. Las ovejas reposaban en el suelo cubierto de musgo, serenas, con la fragancia impregnada en sus cuerpos. El ambiente, antes marcado por el frío y por el peso de la sombra, parecía ahora calentado por una presencia invisible. El valle no había desaparecido, pero dentro de él había surgido un espacio consagrado, un recordatorio de que la travesía no era solo lucha, sino también bendición. La noche cayó despacio. Las estrellas se encendieron en el firmamento, reflejándose en las gotas de aceite que aún brillaban sobre la lana. El viento sopló suave, esparciendo el perfume por el valle, como si cada brisa fuera portadora de una oración silenciosa. El rebaño dormía en paz, no solo protegido sino marcado, ungido, separado para algo mayor. No hubo conclusión solemne, solo el silencio del valle lleno del aroma de la unción. El cuidado del pastor no se limitaba a vigilar y conducir, iba más allá, sanaba, honraba, restauraba. El valle permanecía sombrío, pero ahora estaba impregnado de un perfume que lo transformaba en lugar sagrado. Después de la unción, el rebaño caminaba renovado. El perfume aún flotaba en el aire, impregnando la lana y recordando que, incluso en medio de la sombra, había cuidado y dignidad. Sin embargo, el valle no dejaba de ser valle. Las laderas estrechas volvieron a alzarse alrededor, cerrando el paso como murallas que ocultaban secretos. El silencio que antes llevaba paz, ahora parecía anunciar algo que se movía en las sombras. Las ovejas andaban unidas, pero sus ojos inquietos delataban que percibían algo más allá de lo visible. El sonido de piedras rodando resonaba entre las grietas, como si pasos furtivos las acompañaran desde lo alto. El viento soplaba en ráfagas cortas, llevando consigo ruidos que recordaban susurros. Nada era claro, nada se mostraba de inmediato, pero todo apuntaba a la presencia de un enemigo oculto. El pastor caminaba al frente, atento. Su mano no se apartaba de la vara, que ahora reposaba firme contra el cuerpo. En cada curva del camino, sus ojos escrutaban las laderas. Conocía bien aquellas tierras, sabía que depredadores acechaban en el silencio, esperando solo un momento de distracción para atacar. El rebaño seguía, pero no con la tranquilidad de las aguas tranquilas o del banquete inesperado. Ahora cada paso estaba marcado por la tensión invisible de estar rodeado. De repente, un sonido más fuerte rompió el silencio. Un aullido distante resonó por el valle, viniendo de algún punto entre las rocas. Las ovejas se estremecieron, algunas se encogieron, otras balaron en desesperación. El pastor levantó la vara, golpeando el suelo con fuerza. El sonido reverberó entre las laderas, como un trueno que declaraba, aquí hay protección. El rebaño retrocedió instintivamente hacia él, reuniéndose en un círculo apretado. Las sombras continuaban moviéndose. Entre las piedras, ojos brillaban por instantes y desaparecían enseguida. Eran reflejos de animales que rondaban a lo lejos, lobos que olfateaban la fragilidad. Todo el valle parecía respirar la amenaza. Las ovejas no tenían cómo luchar, no tenían cómo huir. La única fuerza provenía de la presencia del pastor, cuya postura erguida y mirada atenta transmitían la certeza de que ninguna sombra tendría dominio. El tiempo avanzaba despacio. En cada curva, nuevos ruidos surgían, nuevas piedras rodaban, nuevos aullidos se extendían. El enemigo no se revelaba por completo, pero su presencia era innegable. El pastor caminaba lentamente, rodeando al rebaño con gestos firmes. La vara levantada no solo alejaba,
sino que también recordaba a las ovejas que había defensa constante. Cuando el sol se inclinaba en el horizonte, las sombras aumentaron aún más. El paso se estrechó, obligando al rebaño a caminar en fila única. Fue entonces cuando llegó el ataque. Una silueta saltó desde una de las grietas, descendiendo sobre el sendero con velocidad. El sonido del impacto resonó como trueno entre las piedras. El rebaño se dispersó en gritos de miedo, pero el pastor no vaciló. En un solo movimiento, levantó la vara y golpeó a la fiera con fuerza. El animal retrocedió, soltando un gruñido profundo antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de tensión. Las ovejas temblaban, algunas se encogían en el suelo, incapaces de seguir. El pastor caminaba entre ellas, tocándolas con el cayado, devolviéndolas al orden. Su mirada permanecía fija en el horizonte, sabiendo que el ataque no había sido el último. El enemigo oculto continuaría rondando, probando la resistencia, buscando brechas. La noche cayó, y el valle se sumergió en una oscuridad casi absoluta. Las estrellas apenas podían verse entre las altas paredes de las montañas. El rebaño permaneció reunido en círculo, con el pastor en el centro. La vara descansaba en sus manos, pero su postura permanecía firme. El enemigo no se atrevió a acercarse de nuevo, y el silencio de la noche fue llenado solo por los sonidos de las respiraciones nerviosas que poco a poco se volvieron más lentas. El peligro no había desaparecido, pero la presencia del pastor había mostrado que incluso los enemigos ocultos retroceden ante la verdadera autoridad. El rebaño no fue destruido, fue guardado, y aunque la amenaza permanecía, la certeza crecía dentro de ellos. No era la ausencia del enemigo lo que les daba paz, sino la fuerza de aquel que los defendía. El valle siguió en silencio. La oscuridad continuaba, pero ahora estaba marcada por la memoria de la resistencia. Los lobos aún rondaban, pero no se atrevían a cruzar el límite impuesto por la vara levantada. Y esa noche, en medio del enemigo oculto, la confianza se convirtió en escudo invisible. El valle permanecía sombrío, pero ya no era el mismo después de la unción. El perfume aún impregnaba la lana de las ovejas, y su corazón parecía más ligero, aunque los peligros no hubieran desaparecido. Las laderas seguían imponentes, los abismos aún se abrían al borde del sendero, y los ruidos distantes recordaban que el enemigo permanecía al acecho. Pero aquella mañana había algo nuevo que llenaba el silencio, la voz suave del pastor. Él caminaba al frente, y de sus labios escapaban palabras antiguas. No eran órdenes al rebaño, ni sonidos para marcar el paso. Eran oraciones. Con cada frase, su voz se proyectaba por el valle y encontraba respuesta en las paredes de piedra. El sonido retornaba en ecos largos, como si el propio valle repitiera al unísono lo que era proclamado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Las palabras no quedaban atrapadas en su boca, se multiplicaban, reverberando hasta transformarse en melodía invisible que envolvía todo alrededor. Las ovejas, incapaces de comprender el lenguaje humano, entendían en esencia. El tono de la voz transmitía calma, el ritmo de la oración sustituía al miedo. El eco, devuelto por las rocas, llenaba el espacio con seguridad. Era como si cada piedra se convirtiera en testigo del cuidado divino, repitiendo sin cesar que nada podía separarlos de la presencia del Eterno. El silencio opresor del valle fue reemplazado por un coro suave, formado por el encuentro entre la voz del pastor y el corazón de la creación. El rebaño comenzó a caminar de manera diferente. Los pasos, antes vacilantes, ganaron constancia. Los ojos, antes fijos en las laderas en busca de amenazas, ahora descansaban en el movimiento seguro de aquel que guiaba. El eco de la oración los acompañaba, como si envolviera a cada uno en una muralla invisible. El enemigo aún rondaba, pero ya no tenía el mismo poder, pues donde hay oración, el miedo pierde la fuerza. El sol ascendió lentamente en el cielo, pero poca de su claridad penetraba en el interior del valle. Aún así, no había oscuridad completa. La luz se mezclaba con el sonido, como si cada rayo fuera sostenido por la palabra proclamada. El pastor no se cansaba, repetía las mismas frases,
una y otra vez, no para convencerlas por el razonamiento, sino para marcarlas por la repetición. La oración no era solo petición, sino declaración. Era sello, era fundamento. Al mediodía, el rebaño llegó a un claro estrecho, donde la hierba brotaba en matas resistentes. Allí se detuvieron para descansar. El pastor se sentó sobre una piedra, con el cayado al lado, y continuó en silencio, moviendo solo los labios. No había sonido, pero la oración aún se hacía oír dentro de él. Era como una llama que no necesitaba viento para permanecer encendida. El rebaño reposaba alrededor, y el ambiente parecía impregnado por una paz que no provenía de las circunstancias, sino de la presencia que lo sostenía todo. El viento comenzó a soplar levemente, y su sonido se mezclaba con el de la oración. Las hojas secas que se acumulaban en las grietas se movieron en círculos, danzando como si fueran parte del cántico invisible. El propio valle parecía responder, como si cada piedra hubiera sido esculpida, no solo para intimidar, sino para amplificar alabanzas. El enemigo, que antes acechaba en silencio, ya no se atrevía a avanzar, porque no había espacio vacío. El sonido de la oración había llenado cada grieta, cada sombra, cada silencio. Por la tarde, el rebaño reanudó la caminata. El valle aún se extendía delante de ellos, largo y estrecho, pero ahora había un nuevo ritmo. Los golpes de los cascos sonaban al compás con las palabras del pastor. Cada curva del sendero parecía iluminada, no por la luz natural, sino por la confianza que brotaba de la oración. La sombra aún estaba allí, pero ya no era amenaza, solo escenario. Lo que dominaba era la presencia proclamada, repetida, afirmada en cada paso. El tiempo parecía transcurrir de otra manera. El miedo, que antes hacía pesado cada instante, había cedido lugar a una serenidad profunda. Incluso el cansancio del cuerpo parecía menor, pues el corazón encontraba descanso, aun sin acostarse, solo por estar envuelto por el eco de palabras eternas. Cuando el sol comenzó a declinar, el valle se sumergió nuevamente en oscuridad. Las altas montañas bloquearon los últimos rayos dorados, y la noche llegó con rapidez. Pero la oscuridad no estaba vacía, porque dentro de ella permanecía el sonido de la oración. Las palabras ya no resonaban en las paredes de piedra, sino en el interior de cada corazón. El silencio no era ausencia, sino espacio lleno de lo que había sido declarado durante el día. Las ovejas se reunieron en círculo, como hacían cada noche. El pastor permaneció de pie en el centro, la vara en una mano, el cayado en la otra. No pronunció ninguna palabra audible, pero inclinó la cabeza en oración silenciosa. Las estrellas comenzaron a aparecer, una a una, reflejándose en las gotas de rocío que ya se formaban sobre la hierba. El rebaño cerró los ojos, entregándose al descanso. No hubo necesidad de discurso final, ni de gesto grandioso. Lo que permanecía era el eco, invisible y constante. El valle, que antes había sido espacio de miedo, ahora se convertía en memoria de confianza, pues la oración no se había perdido en el viento. Había entrado en las piedras, en las sombras, en los corazones, y aún en la oscuridad, seguía resonando, recordando que la presencia del pastor era mayor que cualquier enemigo oculto. La noche había terminado, y la primera claridad de la mañana surgía tímida en el horizonte. El rebaño se levantó despacio, aún marcado por el cansancio de la travesía. El valle, sin embargo, no ofrecía cambio. Las sombras persistían, las laderas seguían cerradas, y el silencio regresaba con su peso. Pero de algún modo, había algo nuevo en el aire. No era visible, no podía señalarse con los ojos, pero todos los que seguían lo sintieron. Era la presencia invisible que se manifestaba, no por formas, sino por certeza. El pastor caminaba como siempre, cayado en mano, pasos firmes, mirada atenta. Nada en él parecía diferente, pero la atmósfera a su alrededor había cambiado. Su cuerpo parecía pequeño frente a la inmensidad de las montañas, pero su espíritu era mayor que el propio valle. Cada paso que daba hacía retroceder el silencio, como si la propia tierra reconociera la autoridad que venía de algo más grande que la fuerza humana. Las ovejas caminaban en fila, y aunque sus ojos aún reflejaban desconfianza ante las sombras,
Había una calma silenciosa que las sostenía. La confianza no provenía de lo que veían, sino de lo que sentían. Incluso cuando el sendero se estrechaba peligrosamente, incluso cuando el viento silbaba fuerte entre las grietas, había un consuelo invisible que sostenía cada movimiento. A lo largo de la mañana, la presencia se hizo aún más perceptible. El sonido de los cascos en el suelo parecía más ligero. El peso del miedo había disminuido, y hasta los abismos, que antes parecían devorar cada paso, ya no intimidaban de la misma manera. Era como si una mano invisible los condujera junto al pastor. El valle seguía siendo valle, pero ya no los dominaba. Hubo un momento en que el rebaño se acercó a una curva traicionera. El sendero se estrechaba tanto que apenas un animal pasaba a la vez. A la derecha, la pared de piedra se alzaba como muralla. A la izquierda el vacío se abría en una profundidad insondable. Los ojos de las ovejas reflejaron vacilación. Algunas se detuvieron, incapaces de dar el siguiente paso. Pero entonces, una brisa suave sopló, descendiendo desde lo alto de la montaña. No era viento frío ni ráfaga violenta, sino una corriente mansa que envolvió a cada una de ellas. Era como un toque invisible, que decía sin palabras: sigan, no están solas, y una a una, vencieron el miedo. El pastor caminaba al frente, pero todos sabían que no era solo él quien los guiaba. Había algo mayor, algo que no se podía ver, pero que era más real que la propia piedra bajo sus pies. La presencia invisible sostenía cada paso, no alejando el peligro, sino volviéndolo impotente. El sol alcanzó el cénite, y los rayos intentaron atravesar las murallas del valle. Pocos lograron tocar el suelo, pero incluso la claridad escasa parecía suficiente. No era abundancia de luz, sino el recuerdo de que la sombra no es absoluta. El rebaño descansó en un pequeño claro, y allí la presencia se manifestaba en silencio. No hubo señales espectaculares, no hubo milagros visibles, solo paz. Y a veces, la paz es el mayor milagro. Durante el descanso, algunas ovejas se recostaron unas junto a otras, como si buscaran calor. Otras cerraron los ojos y rumiarían con tranquilidad. El pastor permaneció de pie, atento, pero su semblante reflejaba serenidad. Era como si él también se rindiera a la certeza de que había algo más grande que su vigilancia. Él guardaba, pero también era guardado. Cuando reanudaron la marcha por la tarde, el valle parecía diferente. Las mismas rocas, los mismos abismos, las mismas sombras, pero el peso ya no era el mismo. La presencia invisible llenaba los espacios que antes estaban dominados por el miedo. El viento soplaba de manera constante, y en su sonido había cadencia, como si una voz silenciosa los acompañara. El rebaño seguía, y no había prisa. Cada paso era suficiente, cada curva era vencida. Al atardecer, un águila apareció en lo alto, planeando sobre el valle. Sus alas anchas cortaban el aire en silencio, describiendo círculos firmes. Las ovejas la observaron, y aun sin comprender el simbolismo, sintieron seguridad. Pues si hasta las aves más libres encontraban camino en las alturas, también ellas, atadas al suelo, hallarían salida. La presencia invisible no estaba restringida al rebaño, sino que se manifestaba en toda la creación, en señales pequeñas y grandiosas que se entrelazaban. La noche cayó, trayendo consigo la espesura oscura del valle. Pero esa noche no fue igual a las anteriores. No hubo pavor, no hubo temblor. El rebaño se reunió y se recostó, y aunque el enemigo aún rondaba, ya no había dominio. Las sombras permanecían, pero no podían apagar el consuelo invisible que habitaba entre ellos. El pastor permaneció de pie, como siempre, vara en una mano y callado en la otra, pero ahora su figura parecía rodeada por una luz que no venía de la luna. Era la luz de la presencia que nadie veía, pero todos sentían. El valle no se había transformado en paraíso. Continuaba estrecho, oscuro y peligroso, pero dentro de él había algo mayor que sus amenazas. La presencia invisible no era solo compañía, era fuerza, era paz, era certeza. No necesitaba forma para ser real, ni señales visibles para ser verdadera. Estaba allí, sosteniendo, guardando, conduciendo. Y aquella noche, el rebaño reposó no porque el peligro hubiera cesado,
sino porque la confianza ya no dependía de la ausencia de tinieblas, dependía de la presencia que aún invisible lo era todo. El horizonte comenzaba a transformarse. Después de tantas noches en que la oscuridad parecía inquebrantable, una claridad suave surgía más allá de las montañas. Al inicio, era solo un trazo pálido, casi imperceptible, pero ya bastaba para anunciar que la noche no sería eterna. El rebaño, cansado, alzó los ojos. Aquel brillo distante, aunque frágil, tenía la fuerza de despertar dentro de ellos algo que casi se había perdido: la esperanza. Los pasos seguían siendo pesados, y el valle continuaba estrecho, con sus piedras y sombras, pero había una diferencia fundamental. La luz que surgía en el horizonte no era solo un fenómeno natural, sino una promesa silenciosa. El sol que volvería a nacer no estaba solo iluminando la tierra, estaba recordando que la oscuridad siempre tiene fin. La noche puede alargarse, puede parecer infinita, pero jamás triunfa sobre el amanecer. El pastor caminaba al frente, con el cayado firme. Sus ojos también estaban fijos en la claridad distante. No apresuraba al rebaño, pero su postura transmitía seguridad. Sabía que cada paso los llevaba más cerca de la salida del valle, más cerca de los pastos amplios, más cerca de la promesa de descanso definitivo. No era solo la fuerza de su brazo lo que los guiaba, sino la certeza de que había algo esperándolos al otro lado. El viento comenzó a cambiar. Dejó de ser frío y cortante, volviéndose más suave. Traía en el aire el olor de hierba fresca, el perfume de la vida que crecía más allá de las montañas. Las ovejas alzaban la cabeza, aspirando aquel aroma. Era como si el futuro ya comenzara a invadir el presente, anticipando lo que estaba por venir. La esperanza no se limitaba a lo que veían con los ojos, sino que se volvía palpable en el aire que respiraban. La caminata continuaba, y en cada curva del sendero, la claridad aumentaba. El cielo, antes pesado y oscuro, comenzaba a teñirse de tonos dorados y azulados. Las estrellas, que durante tantas noches habían sido las únicas testigos de la jornada, ahora desaparecían ante la promesa de un nuevo día. El valle aún los rodeaba, pero la sensación de asfixia disminuía. Lo que antes parecía prisión, ahora se revelaba como camino. El rebaño ya no balaba en desesperación. El sonido que escapaba de sus bocas era más suave, casi un murmullo de contento. Incluso el ritmo de los pasos cambió. El cansancio permanecía en los cuerpos, pero había una fuerza invisible que los sostenía, porque cuando la esperanza se enciende, hasta la fatiga se vuelve soportable. El pastor continuaba conduciéndolos, y el brillo en el horizonte se hacía cada vez más intenso, reflejándose incluso en su rostro. Al mediodía, llegaron a una elevación que permitía ver más lejos. El valle aún se extendía, pero al fondo ya se divisaban campos más claros. El paisaje cambiaba poco a poco, y la promesa de salida ya no era solo intuición, sino visión concreta. El rebaño se detuvo por instantes, como si contemplara en silencio lo que se acercaba. No lo comprendían en palabras, pero sus ojos reflejaban lo que el corazón ya sabía: la sombra estaba llegando a su fin. El pastor levantó la vara y golpeó el suelo con firmeza. El sonido resonó por el valle, como una declaración de victoria. No era un grito, no era alarde, solo un gesto simple que marcaba el momento. Aquel golpe recordaba que cada paso había sido sostenido, que cada noche vencida los acercaba al destino final. La esperanza no era ilusión, sino certeza grabada en la realidad del camino. El día avanzaba, y la claridad crecía. El valle parecía perder su fuerza, como si las propias sombras retrocedieran ante la luz. Los abismos seguían allí, las laderas aún se erguían, pero ya no dominaban. La luz los transformaba en parte del paisaje, ya no en amenaza. El rebaño caminaba con más confianza, como si los propios cascos ya no temieran el suelo irregular. Por la tarde, llegaron a un tramo donde el valle comenzaba a abrirse. El sendero, antes estrecho, se ensanchaba gradualmente. El sonido de agua corriente surgió a lo lejos, más fuerte que antes, como si un río mayor los esperara. El viento traía no solo olor a hierba, sino también frescor de aguas abundantes. Todo a su alrededor parecía anunciar que el fin de la travesía se acercaba. El pastor, de pie en lo alto de una roca,
contemplaba el horizonte. Sus ojos reflejaban no solo satisfacción, sino también reverencia, porque sabía que aquel camino no era fruto solo de su conducción. La mano invisible que los había guardado durante todo el recorrido los llevaba ahora hasta el borde de la promesa. Cada noche oscura, cada amenaza vencida, cada lágrima silenciosa, tenía un propósito: llevarlos hasta allí, hasta la esperanza del otro lado. El sol comenzó a declinar, pero no había tristeza en la llegada de la tarde. Al contrario, el poniente teñía el cielo de colores vivos, como si la propia creación celebrara. El valle ya no era prisión, sino memoria, y la luz que se expandía anunciaba que, más allá de la travesía, había un hogar. La promesa de la casa del Señor ya no era solo un verso recitado, sino realidad vislumbrada. Esa noche, cuando el rebaño se reunió para descansar, no hubo temblor ni desesperación. Los ojos estaban serenos, los cuerpos relajados. Incluso sin haber alcanzado completamente la salida, ya vivían como si estuvieran del otro lado, pues la esperanza, cuando es verdadera, anticipa la victoria. El pastor permanecía en pie, vigilante como siempre, pero en su corazón reinaba la paz. La jornada no había terminado, pero ya estaba consumada por la certeza de la promesa, y el valle, que antes parecía interminable, ahora era solo parte del camino. El horizonte se aclaraba más a cada instante, y la promesa de la casa del Señor brillaba como destino inevitable. La oscuridad no era eterna, la sombra no era absoluta. Del otro lado, había vida, había descanso, había plenitud. La noche parecía no tener fin, pero como siempre sucede, cedió su lugar al día. El primer trazo de luz surgió tímido en el horizonte, esparciéndose lentamente por las grietas de las montañas. No fue de repente, ni violento. Fue un amanecer suave, casi como un suspiro de la propia creación, que anunciaba: la oscuridad no es para siempre. El rebaño, aún recogido en silencio, alzó la cabeza. El brillo se reflejaba en sus ojos cansados como chispa de vida nueva. El pastor permaneció de pie durante toda la noche, firme, vigilante. Sus ojos, sin embargo, ahora descansaban en el horizonte iluminado. El valle que antes parecía interminable estaba a punto de revelar su salida. Las sombras se disolvían poco a poco, y el paisaje, hasta entonces oculto, comenzaba a mostrar su verdadera forma. Donde antes solo había oscuridad, ahora surgían colores. El dorado del sol tocaba las piedras frías, el verde de la hierba se revelaba entre las grietas, y hasta el azul del cielo regresaba, pintando con serenidad el espacio arriba. El rebaño se levantó despacio. Cada oveja se movía con pasos aún marcados por el cansancio, pero había ligereza en la forma en que se acercaban al sendero. El miedo que tantas veces las había paralizado ya no tenía fuerza, porque ahora, frente a sus ojos, la promesa no era solo una esperanza distante, sino realidad visible. El valle se abría hacia el nuevo día, y la luz, al invadir las montañas, confirmaba que toda la jornada había valido la pena. La caminata comenzó de nuevo, esta vez diferente. Ya no había el peso de quien lucha por sobrevivir, sino la gratitud de quien atraviesa sabiendo que lo peor ya pasó. Las ovejas seguían unidas, no en busca de refugio inmediato, sino en la certeza de que cada paso las acercaba a campos abiertos. Los ecos de miedo y los aullidos que tantas veces amenazaron el silencio quedaron atrás, disueltos en la claridad que ahora dominaba el escenario. El pastor caminaba adelante, su cayado reflejando la luz dorada. Su postura era la misma, firme y atenta, pero había en sus movimientos una suavidad nueva. Sabía que la travesía no había sido en vano. Cada noche de vigilia, cada gesto de protección, cada oración murmurada encontraba sentido allí, ante el sol que se erguía. El valle no había sido derrota, sino camino. Un camino arduo, sí, pero necesario para enseñar confianza, para revelar que la presencia invisible era real, para mostrar que el cuidado no falla. A medida que avanzaban, las sombras retrocedían más rápido. El sol ganaba fuerza, iluminando lugares que antes parecían destinados al olvido. Las paredes rocosas revelaban sus formas, llenas de marcas antiguas, como si guardaran en silencio la historia de todas las travesías que ya habían ocurrido por allí.
El abismo, ahora visible, ya no intimidaba. El rebaño lo veía, pero comprendía que había pasado por él sin caer, protegido en cada paso. Lo que antes era terror ahora se volvía testimonio. Sobrevivieron al valle, y no por casualidad. El aire cambió de textura. Ya no era el peso frío de la noche, sino la ligereza del día. El viento, antes cargado de amenazas, ahora traía frescor y perfume de pastos. Las ovejas aspiraban profundamente, llenando los pulmones con la señal de la vida renovada. Sus ojos brillaban con la misma luz que ahora inundaba el valle. Era como si la claridad no viniera solo de afuera, sino también de dentro de ellas, transformando la manera en que miraban su propia caminata. El rebaño alcanzó una elevación desde donde podían ver el otro lado. El valle, por fin se abría. Desde lo alto, contemplaron una llanura vasta, cubierta de verde, donde la hierba se extendía hasta perderse de vista. Pequeños ríos serpenteaban por la tierra, reflejando el brillo del sol naciente. Árboles frondosos marcaban el horizonte, y el sonido de aves llenando el aire reemplazaba el silencio opresor. Era un cuadro de vida, preparado como recompensa después de la travesía. Las ovejas balaron suavemente, como si expresaran en su lenguaje la alegría que llenaba sus cuerpos. No era un grito de triunfo, sino un canto de alivio, de gratitud. El pastor permaneció de pie sobre la roca, contemplando. Su corazón también se llenaba, pero no de orgullo propio. Sabía que todo aquello era gracia. Sabía que no había atravesado solo. El valle no había sido vencido por la fuerza de su mano, sino por la fidelidad constante que lo había acompañado desde el inicio. El sol seguía ascendiendo, esparciendo claridad plena. Ya no había espacio para sombras densas. El valle, que tantas veces había sido aterrador, ahora estaba detrás de ellos. El amanecer no borraba la memoria de las luchas, pero las transfiguraba. Lo que antes parecía solo dolor, ahora se revelaba como aprendizaje. Lo que antes era amenaza, ahora era recuerdo de protección. Y lo que antes era desesperación, ahora se transformaba en gratitud. El rebaño descendió lentamente rumbo a las llanuras. Cada paso los alejaba más de la oscuridad. El sonido del agua corriendo en los riachuelos se hacía más fuerte, y la hierba bajo los cascos era suave, diferente del suelo duro de las piedras. Todo el ambiente parecía invitarlos a descansar, a vivir sin el peso constante de la amenaza. La travesía había llegado a su fin, y el amanecer traía consigo no solo luz, sino sentido. Cuando la tarde se acercó, el rebaño ya se esparcía por la llanura, pastando libremente. El pastor se sentó bajo la sombra de un árbol, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que sus hombros se relajaran. Sabía que aún habría nuevas caminatas, nuevos valles en otras jornadas, pero aquel, el valle de sombra de muerte, había sido vencido. La luz ahora lo envolvía, y la promesa de que habitarían en la casa del Señor para siempre, era tan real como el campo que se abría ante ellos. Y el amanecer, al expandirse por las montañas, testimoniaba en silencio que todo había valido la pena. El valle había quedado atrás. Las sombras, que por tanto tiempo parecían invencibles, ahora eran solo un recuerdo distante. Delante del rebaño se abría una llanura vasta, iluminada por la claridad plena del sol. El aire era ligero, cargado con el perfume de la hierba fresca y con el sonido de aguas corriendo libremente. La jornada había sido larga, marcada por noches oscuras, abismos amenazadores y enemigos ocultos, pero ahora todo se transformaba en descanso. El horizonte ya no anunciaba temor, sino promesa. El pastor caminaba adelante, como siempre, pero ahora sus pasos tenían otro ritmo. Ya no era la cadencia de la lucha constante, sino la tranquilidad de quien llegó al destino. El rebaño seguía detrás, esparciéndose poco a poco por los campos verdes. La tierra era generosa. Ríos serpenteaban entre las colinas, árboles alzaban sus copas ofreciendo sombra, y el canto de las aves llenaba el espacio de vida. El valle de sombra de muerte había sido atravesado, y el otro lado se revelaba como hogar. Las ovejas que tantas veces habían temblado de miedo, ahora se recostaban sin temor. No había necesidad de vigilar las laderas, ni de retroceder ante ruidos extraños. El cayado aún estaba en la mano del pastor, pero ahora reposaba más ligero, pues la amenaza no dominaba. La vara,
tantas veces alzada contra enemigos, permanecía cerca, pero ya no necesitaba ser usada. La paz no era solo ausencia de peligro, sino presencia de plenitud. Mientras caminaban, el rebaño llegó a una elevación desde donde se veía una casa erguida en medio del campo. No estaba hecha de piedras frías, sino de madera clara y paredes que reflejaban la luz del sol. Era sencilla, pero acogedora, como si hubiera sido construida no para ostentar, sino para recibir. De ella salía un brillo suave, no de fuego ni de lámparas, sino de algo mayor, como si la propia eternidad habitara allí. El pastor condujo al rebaño hasta cerca de la casa. Allí había una puerta amplia, abierta, que no imponía barreras, solo invitaba. El sonido de las aguas corrientes se hacía más intenso, y el perfume de flores silvestres llenaba el aire. Las ovejas entraron en silencio, sin prisa, como si comprendieran la santidad de aquel espacio. El corazón de cada una, aunque no lo expresara en palabras, sabía habían llegado. Dentro de los límites de la casa, todo era diferente. La hierba era más verde, el agua más clara, el viento más suave. Había abundancia en cada detalle. Era como si toda la travesía hubiera sido solo preparación para aquel encuentro. El valle no era olvidado, sino resignificado. Cada herida se convertía en cicatriz de victoria. Cada noche se transformaba en memoria de fidelidad. El pastor condujo a cada una hasta un espacio de descanso. Su mirada, que tantas veces necesitó ser dura y atenta, ahora era serena. Sabía que había cumplido su misión. No solo conducir por el camino, sino llevarlas a la casa del Señor, donde nada faltaría. Allí, el rebaño encontró reposo verdadero, no solo físico, sino del alma, pues ya no había necesidad de temer, ni de luchar contra la sombra. La noche cayó, pero en aquella casa no había oscuridad. Una luz constante iluminaba el espacio, suave, sin herir los ojos, como si viniera del propio Creador. El rebaño durmió en paz, sin temblor, sin inquietud. El silencio no era vacío, sino plenitud. Era el descanso eterno que siempre les había sido prometido. El pastor, de pie en la puerta, contemplaba el horizonte. El valle, ahora distante, era solo recuerdo. Sabía que otros aún necesitarían atravesarlo, pero aquel rebaño había llegado. El cuidado invisible que los había sostenido en cada paso ahora se revelaba de manera plena. La casa no era refugio pasajero, sino morada eterna. Y así, el canto del salmo se cumplía. El valle había sido atravesado, la mesa había sido preparada, la unción había sido derramada, la esperanza había nacido en el horizonte, y ahora el destino final se revelaba, habitar para siempre en la casa del Señor, no como visitantes, sino como hijos, no como extranjeros, sino como parte de la eternidad. El rebaño reposaba, y el pastor permanecía en silencio, sabiendo que cada lágrima, cada miedo, cada paso difícil, había valido la pena, pues la jornada no era solo sobre sobrevivir al valle, sino sobre encontrar el hogar, y el hogar había sido encontrado.